Si hay una anécdota que se adapte con precisión a la frase vender la piel del oso antes de cazarlo, esa fue la acuñación por adelantado de medallas conmemorativas de una victoria que jamás se produjo. Nos referimos al descomunal asedio de Cartagena de Indias por los ingleses en 1741. Hoy presentamos la cápsula titulada Blas de Leso, el medio hombre que frustró una victoria cantada. Somos Oscar Sasso y Daisy Toussaint y esto es Anécdotas de la Historia. Lo de medio hombre fue el apelativo malicioso con que el almirante inglés Edward Vernon se refería a su homólogo español Blas de Lezo. Nacido en la costera villa vasca de Pasajes y tercer hijo superviviente de los 11 que tuvieran Pedro de Lezo y Agustino Lavarrieta. Lezo era un hombre de mar. Ya a sus 12 años se embarcó como guardiamarina en la flota francesa, aliada entonces con la española durante la Guerra de Sucesión. La batalla más relevante de esta contienda fue la de Vélez-Málaga el 24 de agosto de 1704 contra la flota anglo-neerlandesa. Blas de Leso participó en aquella batalla batiéndose de manera ejemplar hasta que una bala de cañón le destrozó la pierna izquierda, teniéndosela que amputar sin anestesia por debajo de la rodilla. Después se le ofreció ser asistente de Cámara de la Corte de Felipe V, pero rechazó el cargo y una vez recuperado tomó parte en las operaciones que tuvieron lugar para socorrer las plazas de Peñíscola y Palermo. En 1706 se le ordenó abastecer a los sitiadores de Barcelona y al mando de una pequeña flotilla realizó brillantemente su cometido, escapando una y otra vez de las naves enemigas, utilizando la treta de dejar flotando y ardiendo paja húmeda con el fin de crear una densa nube de humo que ocultase a los navíos españoles, y además cargó con sus cañones con unos casquetes de armazón fino con material incendiario dentro, de tal manera que al dispararlos prendían fuego a los buques ingleses, quienes se veían impotentes ante esta audaz táctica. Poco después, en Santa Catalina de Tolón, participó en la defensa de la base naval francesa, acosada por la flota del príncipe Eugenio de Saboya. En esta contienda, el impacto de una bala de cañón provocó que una esquigla les reventara el ojo izquierdo. También participó en el asedio de Barcelona al mando del Capanela, un navío de 70 cañones. Allí recibió un balazo en el antebrazo derecho que le dejó sin movilidad para siempre, de manera que con solo 26 años Blas de Leso ya era tuerto, manco y cojo. Una vez terminada la Guerra de Sucesión, partió hacia La Habana con la flota de galeones para escoltar a los barcos mercantes que viajaban a América. Allí se le encomendó limpiar las aguas del Caribe de naves corsarias. A principios de 1725, combatiendo el corso y el contrabando, Lezo se topó con una escuadra neerlandesa de 5 barcos que aventajaban a la suya en artillería, y batiéndose con denuedo en cruel y desigual batalla, logró derribar el palo mayor de la nave capitana holandesa y apresarla. El resto de los buques enemigos se dieron a la fuga. Más tarde atacó y se apoderó de una flota inglesa de 6 barcos de guerra. Como vemos, su carrera militar está plagada de proezas. En 1727 fue solicitado en la ciudad de Cádiz, donde se contagió de vómito negro, dolencia que postró a Leso durante un tiempo hasta recuperarse. En 1731 se le nombró jefe de la escuadra naval del Mediterráneo y el año siguiente se sumó a la conquista de Orán y siguió sirviendo en el Mediterráneo hasta que en 1734 fue requerido para prestar servicio al virreinato de Nueva Granada, siendo nombrado comandante general de Cartagena de Indias en 1741, año que se produjo la anécdota que hoy nos ocupa. Es conveniente matizar que el nuevo continente era demasiado tentador para el resto de las metrópolis europeas, quienes no aceptaban la exclusividad española y enseguida se lanzaron a la labor de arrebatarle riquezas y posesiones territoriales. El Imperio español obtenía de sus posesiones americanas riquezas en oro, plata, piedras preciosas y especies. Y para evitar la frecuente piratería, una vez al año, una flota muy bien defendida recogía los productos y los llevaba a España con todo tipo de precauciones
para evitar malos encuentros con corsarios. Los ingleses, siempre a su acoso y derribo, tomaron como justificación para atacar posesiones españolas el incidente que tuvo Robert Jenkins cuando su barco fue apresado por el español Juan de León Fadiño frente a las costas de Florida, y este le cortó una oreja al tiempo que le decía: aquí está tu oreja, tómala y llévasela al rey de Inglaterra para que sepa que aquí no se contrabandea. La respuesta no se hizo esperar y en 1739 los ingleses, con una gran flota comandada por el almirante Edward Vernon, logró tomar Portobelo en el istmo de Panamá, y en el intento de dividir al continente en dos y atacarlo por partes desde adentro, el almirantazgo británico, subestimando a su enemigo, determinó que el golpe definitivo al Imperio español sería arrasar Cartagena de Indias, el puerto más importante del virreinato de Nueva Granada. Incluso Vernon llegó a escribir a Blas de Lezo recordándole lo de Portobelo y conminándole a entregarle la plaza, a lo que este, inmunizado de la altanería británica, le respondió muy cortés, pero sin disimular su legendario y temerario arrojo: si hubiese estado yo allí, no hubiera usted insultado impunemente las plazas del rey mi señor, porque el ánimo que faltó a los de Portobelo a mí me habría sobrado para contener su cobardía. Realmente Cartagena era el puerto mejor fortificado de América. La bahía por la que se accedía era una especie de olla flanqueada por artillería de los fuertes Manzanillo, San Felipe y San Luis, listos para disparar desde todas las direcciones a quien se atreviera a adentrarse en sus intrincados canales de acceso. No en vano, sus viejas murallas habían resistido 18 asaltos a lo largo de su historia. Pero Vernon no quería dejar nada al azar y para asegurar el éxito de la empresa aglutinó en la isla de Jamaica la friolera de 186 navíos, 23.000 hombres y 3.000 piezas de artillería, con la seguridad de que ninguna plaza en el mundo podría resistir el envite de semejante ejército, y mucho menos Cartagena, que solo contaba con 6 barcos y 3.000 hombres para defenderla. Cuando Sebastián Eslava, virrey de Nueva Granada, supo del inminente ataque británico, envió un mensaje pidiendo auxilio a La Habana, pero el mensajero debió ser interceptado por los ingleses y la ayuda nunca llegó. De los dos accesos a la bahía, el mayor, llamado Boca Grande, lo cerraron los españoles con una escollera. Entonces, el 20 de marzo de 1749, Vernon entró por el único acceso posible, Boca Chica. El fuerte San Luis protegió la entrada cuanto pudo hasta que los ingleses lo atacaron desde tierra. Blas de Lezo, fiel a lo que era, se defendió palmo a palmo, incluso fue herido estando a bordo del navío Galicia, ya que una bala de cañón clavó varias astillas en su brazo y en su muslo, pero sin inmutarse siguió dirigiendo la defensa mientras los navíos bajo su mando se batían como fieras protegiendo la entrada del puerto y vendiendo carísimo el pellejo bajo las bombas. Aunque Vernon había perdido 6 barcos y 1.500 hombres, como estaba previsto, tomó el fuerte San Luis y estaba tan seguro de entrar en breve en Cartagena que envió a la fragata Spencer a Inglaterra para anunciar su triunfo y encargar que fueran acuñando las mencionadas medallas conmemorativas con imágenes y leyendas victoriosas. Los españoles se replegaban volando los fuertes que tuvieron que abandonar y hundiendo sus propios barcos para obstruir los accesos a los ingleses hasta internarse tras la ciudad amurallada. Pero Vernon desembarcaba sus tropas a 4 kilómetros avanzando hacia las murallas de la ciudad y el 13 de abril comenzó el asedio. Los ingleses no daban tregua y 4 días después ya en Cartagena escaseaba el alimento. Lezo estaba dispuesto a morir luchando, pero aún su instinto de viejo guerrero le había permitido idear algunas tretas, como fue la de construir un foso y una empalizada cerca de la muralla para que las escalas enemigas se quedaran cortas al tratar de treparlas. Pero además también habían cavado una trinchera donde se escondieron los soldados españoles para acometer por sorpresa a los ingleses en cuanto se retiraran con sus escalas. Por otro lado, envió a 2 de sus hombres haciéndose pasar por desertores y estos entonces condujeron a los ingleses al lado supuestamente más desprotegido de la muralla. Los británicos cayeron en todas las trampas y cuando se quisieron dar cuenta, se vieron luchando cuerpo a cuerpo
con la temible infantería española bajo las consignas coreadas a voz en cuello de muerte a los herejes. Dicen las crónicas que hasta los artilleros abandonaron sus cañones y se unieron al degüello. Ya los ingleses se batían en retirada y terminaron huyendo despavoridos hacia los barcos. Los cadáveres expuestos al sol del Caribe provocaron una epidemia de peste y sus hospitales de campaña no daban abasto, por lo que Vernon decidió tragarse su orgullo y poner pies en polvorosa. Es decir, su flota levó anclas llevando a cuestas el fracaso y la frustración por no haber podido vencer a 800 españoles desarrapados y hambrientos, comandados por un hombre de avanzada edad, tuerto, manco y cojo. Dicen que Vernon solo acertaba a susurrar entre dientes "God down you, Lezo", Dios te maldiga, Lezo. Aunque Vernon escribió una última carta a Blas de Lezo amenazando con regresar cuando reorganizara su ejército, lo cierto es que jamás volvió y el Caribe se mantuvo español por el momento. Pero en Inglaterra se produjo una especie de hermetismo oficial por el tema. Incluso el rey Jorge II prohibió hablar o escribir de esa batalla. En cuanto a Vernon, aparte de la humillación, no se le exigieron responsabilidades y pasó a comandar la flota del Mar del Norte. Incluso a su muerte, en el mausoleo que lo acogió, rezaban las condescendientes palabras y en Cartagena conquistó hasta donde la fuerza naval pudo llevar la victoria. Blas de Lezo, sin embargo, corrió con distinta suerte. España jamás le hizo el más mínimo reconocimiento. Las heridas que le causaron las astillas en batalla le produjeron una infección que finalmente terminó provocándole la muerte allá, en la Cartagena de Indias, que también defendió aquel 7 de septiembre de 1741, sin que siquiera se sepa dónde fue enterrado. En cuanto a las medallas acuñadas con evidente anticipación para conmemorar la cantada victoria inglesa, fueron sacadas de circulación y quedaron guardadas a buen recaudo, ya que por sí solas provocaban la vergüenza británica con las siguientes inscripciones en inglés: el orgullo de España humillado por el almirante Vernon. Y en el reverso, auténtico héroe británico tomó Cartagena en abril de 1741. En una cara de la medalla había grabadas dos figuras, una erguida y victoriosa del almirante Vernon, la otra arrodillada e implorante se identificaba como Don Blas de Lezo. Según el escritor Arturo Pérez Reverte, la escena contenía dos imprecisiones. Una era que Vernon no solo no tomó Cartagena, sino que se retiró de allí tras recibir las suyas y las del Pulpo. Y otra consistía en que Blas de Lezo nunca habría podido postrarse, tender la mano implorante, ni mirar desde abajo de esa manera, pues su pata de palo tenía poco juego de rodilla. En la guerra y en la vida, a veces las cosas no son lo que parecen, y tanto la arrogancia como la prepotencia suelen ser malas consejeras, tal y como queda patente en esta aleccionadora anécdota de la historia.